la Dirección de Vinculación con el Medio de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile y el Departamento de Gestión Agraria tienen el agrado de invitar a la tercera actividad del ciclo webinar Cuéntanos tu experiencia, periodo 2023. En el marco del fortalecimiento de las redes de contactos con egresados y el quehacer de nuestra unidad, presento a Diego Villarroel, eh, y como moderadora don Luis Sáenz. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Yo voy a estar ahí. Vienen más personas. Aprovechamos. Bien, entonces en este ciclo webinar, cuéntanos tu experiencia, así se llama. Tenemos, digamos, el agrado, digamos, contar con nuestro querido egresado Diego Villarroel García, digamos, siempre, como decía el profesor, también es un gusto verlos y nosotros nos hemos encontrado ahí con Diego en el ámbito laboral, digamos, compartiendo en distintas instancias. Y todavía me acuerdo, Diego, de un par de reuniones que tuvimos cuando tú nos planteabas este tema de Red API, o lo que era la idea en ese momento como tu tema de tesis, digamos, ¿no? Si ¿será, no será, podrá ser? Y recuerdo, ¿no? Y bueno, afortunadamente sí, sí, sí lo lograste, ¿no? Entonces él nos va a acompañar justamente hoy para mostrarnos la experiencia en el caso Red APIs. Digamos, yo voy a leer un poco su historial. Diego es ingeniero en agronegocios por nuestra casa de estudio del 2012. Luego estudió un máster en gestión de negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez. Diego es cofundador y director de Red APIS, organización que busca el desarrollo de nuevas tecnologías para la inclusión de personas en situaciones de discapacidad y vulnerabilidad social en contextos educacionales, laborales y sociales. Por su trabajo innovador, Diego ha ganado diversos reconocimientos, tales como el Premio Egresado Excelencia USACH 2020 en la categoría de Impacto en Innovaciones Productivas y Desarrollo Tecnológico, Premio Innova X con la iniciativa BSOR, Servicio Tecnológico de Inclusión, que permite a personas con dificultades de comunicación acceder a información a través de intérpretes en lengua de señas de manera online. También tiene varios premios. También tiene el premio al mejor emprendimiento innovador por desarrollo tecnológico TransVoz, que permite ayudar a estudiantes con discapacidad auditiva a cursar sus estudios. Y fue reconocido en el año 2018 como uno de los 100 líderes jóvenes por el Departamento de Liderazgo de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la revista Sábado de El Mercurio. En su experiencia laboral se destaca como cofundador y director de Red APIS, justamente lo que vamos a hablar hoy, como director de relaciones comerciales de AppSistente, director de empleosinclusivos.com, mentor del programa de mentores de impacto y evaluador experto de Capital Semilla de Corfo. Bien, Diego, un gusto, como hablábamos, bienvenido esperamos que nos cuentes un poco tu experiencia y ahí vamos a ir haciendo algunas preguntas y seguramente después los participantes también podrán compartir contigo. Así que adelante, por favor. Muchas gracias. Genial. Y gracias, profesor Luis. Y de nuevo lo reitero, a ver, un gusto verlos después de tantos años, ¿eh? Una instancia súper bonita. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Tengo una presentación que les voy contando un poquito el trabajo que hemos ido haciendo eh, todo este último año, el equipo. eh, y aquí. A ver, les voy contando, como somos poquitos también, ¿ah? Sigamos conversando, si hay dudas, que estas cosas que voy contando ahí bien por encima, son harto año, harto tiempo de varias cosas. Eh, a ver, bueno, lo que decía eh, profesor Luis, tal cual, este es el logo de la empresa, esto es Red Apis. Después al final les puedo contar por qué el nombre. Y esto, bueno, ahí vamos conversando cómo partió. ¿Qué es lo que esto es? Básicamente una empresa, técnicamente una empresa social. Solucionamos problemáticas sociales a través de los negocios. Adicionalmente somos una empresa B. Un poquito también les voy a contar enseguida lo de las empresas B, algo bien interesante. Y básicamente trabajamos haciendo una mejor calidad de vida, una mejor inclusión, un mejor acceso, una mejor participación
principalmente personas con discapacidad en tres contextos: la educación, el tema laboral y la participación ciudadana, principalmente. Ahí es donde nos enfocamos. Eh, Esto, sí, vamos con esto. Esto un poco lo que, del tema un poco el camino al emprendimiento. Ahí siempre se muestran hartos charlas, webinars, talleres, etcétera. Tal cual como se da acá, tal cual este camino ha sido muy, muy marcado el camino Redatis, que esto muchas veces uno lo ve en la teoría, pero en la realidad se da propiamente tal, o sea, en la medida en que uno va avanzando. Nosotros partimos por acá con una cierta idea. Yo me acuerdo efectivamente en algún momento, año 2011, 2012, haber hablado eh, con el profesor Luis tal cual, de haberle planteado: "Ay, tengo una idea, un tema que queremos sacarlo, no tiene nada que ver con el agro". Era otra cosa, nada que ver. Y bueno, no fue el momento, no fue la opción, el camino, no estaba tan desarrollado la idea. Pero finalmente, claro, se fue transformando en una oportunidad que fui armando en el camino. Y acá, claro, en el fondo fue partiendo la idea, se fueron haciendo ciertos modelos de negocio, muy en el papel, en la teoría, ciertas cosas, hasta que esto partió propiamente tal, se armó una empresa. Esta empresa, que finalmente se llamó Red Apis, tomó unos 3 4 años en que fuera rentable. Fue un periodo muy, muy difícil, y por varias razones, ¿ah? Por razones de que, claro, tu familia te empieza a presionar: oye, hay que salir a trabajar, hay que irse a la casa, distintas cosas. Yo veía también a mis compañeros, ¿ah? También de la generación que ya estaban saliendo, que empezaban a trabajar, a tener sus cosas, etcétera, y eso obviamente te va poniendo mucha presión en el camino. Entonces, y ese famoso Valle de la Muerte que se llama ahí en el camino, en el viaje del emprendedor, es un momento súper difícil, es complicado, y requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha pasión, y finalmente, de alguna forma, entender que el emprendimiento es una forma de vida, o sea, tal cual. Es una forma de vida, un estilo de vida, y hay que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas también en el camino por eso. Eh, Dicho eso, bueno, una de las cosas también que yo aproveché en la universidad, que esto lo hice nunca recuerdo si fue segundo o tercer año. Yo me metí a un programa de emprendimiento e innovación en la incubadora de negocios de USACH, en la Innova USACH, y la verdad es que me sirvió mucho. En ese tiempo estaba de director Luis, no me acuerdo el apellido, y la verdad es que fue un taller de un semestre completo, que ha sido por lo menos unos 3 meses, que yo me acuerdo que iba una vez a la semana. Y hay que trabajar una idea de negocio, básicamente. Y en ese momento, año 2009, 2010, puede haber sido, trabajé una idea de negocio que era básicamente vender fruta y verdura a través de Internet. Quizá era algo un poco distinto para ese momento, algo quizás todavía lejano, con muy pocas herramientas, lógicamente, en lo personal, pero me permitió mucho estructurar, entender el camino del emprendimiento, hacer plan de negocio, trabajar ciertas situaciones, modelos Canva. Me acuerdo que entregaban todo un libro que te hacía mucho pensar y reflexionar acerca, bueno, ¿por qué te comprarían tu producto, tu servicio? Y la verdad es que ese fue el primer acercamiento que tuve al mundo del emprendimiento y la innovación, ¿eh? Jamás pensé que el día de mañana iba a llegar propiamente a tener una empresa, un negocio propio. Fue algo que en el camino se fue desarrollando. Lógicamente tenía el sueño, el anhelo, pero en lograrlo, lógicamente, hay una gran brecha. Eh, lo otro que personalmente yo no lo tomé en el camino, pero que lo he visto muy de cerca con muchos emprendedores, amigos, conocidos, es el tema de Cercotec. Ayudan a muchos emprendedores a formalizar los emprendimientos. De hecho, literalmente uno puede pedir plata para poder formalizar la empresa, o sea, hacer la constitución, la inscripción y la iniciación de actividades, todo lo que se requiere, y contratar un tercero que te ayude con eso, y echar a andar la máquina legalmente, o sea, y hacer los primeros prototipos, algo bien interesante el mundo ser correctos. También esto en el camino. Con Corfo también hay una relación personal de bastante aprendizaje. Uno de los primeros proyectos que hicimos, que se llama Transvoz, que ahí se los voy a comentar, eh, lo postulé unas 3 4 veces a Corfo, todas fueron rechazadas, eh, a pesar de que después sacó el premio a la mejor innovación del año 2013, y hoy día
es una máquina que anda y funciona, que da empleo, genera impacto, lo han comprado muchas universidades, etcétera. Y claro, y entendí con eso que todo está, ir a tocar puertas en lugares donde te financian proyectos, Cercotec, Corfo, concursos, etcétera, son puertas que hay que ir a tocar, son oportunidades, pero no es el fin del mundo si es que uno no se lo adjudica, no se lo gana. Todo lo contrario, son mecanismos de aprendizaje. Y ahí también hay una reflexión que siempre he ido haciendo, es que, bueno, fue muy bueno no haberse adjudicado un Corfo al principio, porque me obligó directamente a ir a vender, y ese vender me obligó directamente a ir a trabajar con quienes efectivamente yo pensaba que tenía el problema, y a desarrollar mejor el producto, darle una forma, darle un precio, y eso me permitió salir muy rápido al mercado. Y que ahí muchas veces hay un problema entre el emprendedor, el emprendimiento y el mercado, que muchas veces empiezan a desarrollar el producto para que quede lo más bonito, perfecto y probablemente estándar, pero después el día de mañana cuando sale al mercado hay también mucha brecha entre lo que se pensó y lo que el mercado podría comprar. Entonces también el tema Corfo siempre lo comento, pero es una puerta más que ir a tocar cuando parten los emprendimientos o cuando están en el camino ya andando. Y esto, a ver, ¿cuál fue el motivo del emprendimiento? ¿Por qué parte Redapis? ¿Cómo empezó? ¿Por qué partió? Cuando yo era chico, estaba bueno, en los y previamente tenía muchos amigos por cosas de la vida que eran sordos. Eh, y lógicamente la persona sorda, como no escucha, hay muchas cosas que no puede entender y participar, que en contextos muy habituales. Pero llevaba a una sala de clase, si lo pensamos en una sala de clase, lógicamente un estudiante sordo tiene el problema de no entender, de no participar, en paralelo para los compañeros, cómo comunicarse e vincularse también puede ser un tema, y lógicamente para el profesor que está ahí entre comillas, en primera línea, haciendo la clase, haciendo las presentaciones, también un problema. No todos los profesores tienen herramientas, conocimientos, técnicas para trabajar con estudiantes sordos. Entonces, esto es un poco el video que armamos en un momento para tratar de reflejar la problemática. O sea, si hay un profesor entrando a la sala, conversando, comentando, contando algo, y todos los compañeros riéndose, ¿ah? Pero justamente a la persona sorda le pasa esto, queda aislada, queda en una situación de súper descontento social, de vulnerabilidad y finalmente frustración. Y eso tiene finalmente también consecuencias sociales que tiene que ver mucho con que, claro, las personas finalmente que no acceden a la educación probablemente tienen mayor brecha de entrar al mercado, mayor brecha de ingreso y así se va generando un círculo bastante complejo. Entonces esto fue un problema que lo vimos, ¿ah? Yo estaba en LUSACH, yo empecé a ver amigos que tenían esta dificultad en otras casas de estudio, en temas personales y partió este motor. Y ahí fue cuando en algún momento también yo lo conversé con el profesor Luis, le comenté, le dije, esta idea, este tema que estamos tratando de armar. Y no teníamos mucho claro el cómo hacerlo, ¿ah? Pero teníamos muy claro que había un problema en esto y no habían soluciones, literalmente no las habían. Uno puede pensar, claro, hoy día el intérprete de lengua de señas, que uno lo ve en la televisión, en ciertas actividades, pero también hay un tema, que no todas las personas sordas se comunican en lengua de señas. Hay un grupo que no se comunica en lengua de señas. Y uno puede pensar, por ejemplo, en personas que perdieron audición por algún accidente, por alguna enfermedad, personas mayores que van perdiendo audición y otro grupo que va teniendo esta dificultad. Entonces, con esto fuimos un poco estudiando la situación. Esto fue justo pasó entre el año 2011, 2012 y empezamos a analizar, bueno, población de personas con discapacidad en Chile, solamente el 18% accede a la educación y el 3% logra un título profesional o técnico, frente al 30%, si no me equivoco, en el número, que eran personas sin discapacidad. Entonces, evidentemente había un problema en esto y que muchas veces las familias no sabían qué hacer, las personas con discapacidad muchas veces, y que me pasó con muchos conocidos y amigos, decían, no, pues no puedo ir a la universidad, pues al final no voy a poder entender, no voy a poder participar, ¿para qué voy a ir? O sea, mejor me pongo a trabajar en algo, y ese algo por lo general eran pegas, eran trabajos muy operativos, de baja remuneración, lamentablemente. Y eso iba generando una brecha en el tiempo, lógicamente, que era bastante
injusta, pero a la vez una oportunidad también de hacer innovación social. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a revisar y a ver? Es que, claro, habían en ese tiempo, año 2011, 2012, personas que trabajaban en call center, y esos call centers muchas veces ya estaban llevando a personas a sus casas a trabajar. Entonces esa persona estaba en su casa, haciendo llamadas por teléfono todo el día en el computador y anotando información. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, si el audio puede viajar por telefonía IP de un lugar a otro, nosotros podemos hacer que ese audio de una sala de clase viaje a una persona, esa persona sea el oído de esa otra persona que está en la clase que no escucha y le mande de vuelta un texto propiamente tal, de alguna forma. Y empezamos a desarrollar esto primero con herramientas que en el mercado y en ese tiempo existían, ¿ah? Google Meet, por ejemplo, la plataforma de videoconferencias de Google, el Google Docs, por ejemplo, que uno puede escribir, el otro va viendo en vivo también, cómo se puede ir escribiendo, y empezamos a hacer primeros prototipos y pilotos sin ni un peso, ¿ah? Sin ninguna inversión, desarrollo, y esos primeros prototipos nos dimos cuenta que un poco armando este modelo, voy a correr este cuadrito que tengo acá, ahí sí. Entonces se dan cuenta nosotros un poco lo que dijimos, bueno, o sea, al profesor le entregamos un micrófono para que pueda hablar y ese audio vamos nosotros capturarlo. Hacemos que ese audio viaje por internet a una persona que está a distancia, que esa persona puede estar en su casa, escuchando en tiempo real. Y esa persona le escribe en tiempo real a la persona sorda y esa persona puede ir viendo el subtítulo en tiempo real, puede ser una solución. Y lo que hicimos, un poco como en este flujo, en este camino del viaje del emprendedor, que bueno, vamos a hacer el prototipo, vamos a llevarlo a la realidad, a las salas de clases, ver si funciona. Y ahí justamente el año 2012, yo estaba haciendo mi tesis, terminando la tesis y en paralelo haciendo este proyecto. Dijimos, bueno, vamos a presentarlo a un par de universidades donde teníamos conocidos cercanos con esta problemática en las salas de clase y llegamos a tener ahí un par de reuniones. Me acuerdo perfecto que esto fue en la Católica, fue en el INACAP, fue en el DUOC, fue en el Instituto Culinari y fue en la UDP, que teníamos conocidos, amigos, personas sordas que tenían este problema, teníamos el prototipo y lo llevamos a la realidad y finalmente esto resultó que funcionó. O sea, funcionó exitosamente pensando en que lográbamos sacar el audio, lográbamos escribirle a la persona y la persona lograba entender. Y de ahí, bueno, en el canal de YouTube de nosotros tenemos videos todavía guardados de las primeras experiencias año 2012, de lo que contaban los estudiantes. Era realmente impresionante, como decían, estoy logrando entender por primera vez una clase de forma bien efectiva. Y bueno, y con todo esto, lógicamente, estos son fotos ahora bastante actuales, ¿eh? Estos son un estudiante del DUOT, que tiene que haber sido recién del semestre pasado, recién, que le agregué esto un poquito antes a la presentación. Y con esto logramos armar el modelo y ahí empezamos a desarrollar. Una vez que logramos armar el prototipo, dijimos, bueno, tenemos que hacer estas cosas en paralelo. Empezamos a armar la operación, empezamos a armar un sistema un poquito más robusto y empezamos también a llevarlo al mercado propiamente tal con un valor y con una presentación comercial como tal. Y por ejemplo, esto fue lo que llegamos en primera instancia con los prototipos, con los desarrollos. Dijimos, bueno, démosle a un estudiante un horario de clase. Todo esto hoy día ha cambiado mucho, ¿ah? Pero esto es, por ejemplo, un estudiante con su horario de clase. Cada columna hacia abajo son los días de la semana, cada cuadradito una clase. Y dijimos, bueno, si logramos armar esto por un lado el estudiante, y tenemos todas las clases, por otro lado, tenemos digitadores que se pueden conectar a estas clases, vamos armando un poco esta película. Entonces, y logramos armar esto con nuestras vistas internas, con esto tuvimos nuestro primer desarrollador, que hasta el día de hoy también le agradecemos que nos haya cobrado muy poquito porque creyó mucho en el proyecto también. Y de hecho aquí viene algo interesante. Este desarrollador estaba terminando su carrera informática. Entonces, ¿qué implicó eso? Que lógicamente para un proyecto bien bonito, bien desafiante, de hecho hasta el día de hoy, él nos dice, este fue el proyecto más lindo que he creado en mi carrera. Y por otro lado, nosotros nos permitió salir al mercado a ofrecer un proyecto un poquito más consistente. Entonces, y llegamos, de hecho, aquí a este modelo, que cada línea para abajo un estudiante, esto un día a la semana, cada cuadradito es una clase,
y nosotros con esto empezamos a armar nuestra operación. Dijimos, bueno, cada cuadradito necesitamos una persona que esté en tiempo real, escuchando la clase, escribiendo. Fuimos una empresa bastante también pionera en ese sentido. Nosotros en el año 2013 teníamos personas ya trabajando en las casas, a distancia, o sea, conectado a Internet, cuando en ese tiempo ni siquiera existía el 4G, era solamente el 3G. Y la gente trabajaba en su casa con Internet que en ciertos momentos era más estable que otros. Entonces, aquí voy con esto, que finalmente tuvimos que empezar a desarrollar la operación, armar este modelo, y esto es un poco el cómo se va escribiendo hoy día. Esto ha cambiado bastante. Estas son imágenes de hace harto, de un buen tiempo, esto, por ejemplo, esto es 2020. Pero se dan cuenta, nosotros acá fuimos desarrollando y conociendo hartas cosas en el camino, que por un lado, cuando el estudiante estaba sentado, el estudiante sordo en la clase, claro, hay momentos en que hablaba el profesor y otros momentos en que hablaban otros estudiantes. Entonces, feedback, nos dijeron, oye, tenemos que entender qué es lo que dice cada uno. Después, cuando nosotros fuimos las primeras veces, las primeras instancias a las salas de clase, a ver cómo funcionaba esto, nos dábamos cuenta que los estudiantes estaban en su computador leyendo y al otro lado en un cuaderno tomando apuntes. Entonces dijimos, no, pues metamos eso dentro del mismo sistema, que el estudiante pueda tomar apunte dentro del mismo sistema. Entonces fue parte de lo que fuimos armando. Y después de esto, otra cosa bastante interesante es que a los estudiantes les empezamos a guardar las transcripciones de todas las clases. Entonces aquí empezó a pasar algo muy bonito, ¿no? Que me acuerdo que incluso un profesor de la Católica nos dijo, oye, bueno, el estudiante sordo hace un año atrás, 2011, 2012, no tenía ni un apunte, no tenía información, veía súper mal en las clases, no entendía nada, y hoy día pasó a ser el estudiante que tiene más información que todos sus compañeros. Y esa información, lo que nosotros hacemos como curso, la sacamos, la imprimimos, la pasamos como guía a todos los otros estudiantes, y con eso yo tengo un feedback para yo entender lo que estoy diciendo, haciendo en las clases. Fue bien interesante el modelo que se fue armando también. Y eso nos permitió, de alguna forma, todos esos testimonios, en un momento dijimos, bueno, vamos a grabar a los profes para las salas de clase, a sacar un testimonio. ¿Y por qué? Porque eso nos va a servir como material complementario de apoyo, para que otras instituciones finalmente crean en esto también. Y vean que tienen posibilidades de agregar herramientas en las salas de clases que permiten hacer inclusivas las salas de clases para estudiantes sordos. Eh, Estos son imágenes también. Imagínense, ahí arriba aparece la fecha, pero esto es del 2014. Esto también son imágenes bien, bien antiguas, bien bonitas que nos pasaron estudiantes en esos momentos. Eh, entonces, de aquí hasta esta primera imagen, un poco de ciertos temas. Claro, este modelo fue bastante de innovación, un poco hacer harto el tema prototipo, entender bien el problema, finalmente buscar también decir, bueno, en un momento nosotros dijimos esto se lo vendemos a la persona, a la familia, a los papás de la persona sorda. Y claro, y haciendo toda esa salida al mercado nos dimos cuenta que, claro, la discapacidad está muy ligada y asociada también a la pobreza en Chile. Hoy día en Chile, según la CACEN, la última CACEN que se le hace poquito, y la última encuesta de discapacidad que salió en diciembre, en enero, claro, el 70%, 60-70% de las personas con discapacidad están en los primeros tres quintiles. Entonces, claro, la posibilidad de pagar un servicio como este era imposible. Entonces después dijimos, bueno, no, tenemos que cambiar esto y tenemos que vendérselo a la universidad. Y en la universidad empezamos a entender que las direcciones académicas, las direcciones de bienestar estudiantil eran las que estaban completamente dispuestas a comprar esto y entregarle esta herramienta por un tema de algunos más que porque claro, tenían un problema, entre comillas, más operacional, porque tenían un profesor diciéndole, oye, pucha, tengo un estudiante sordo en mi clase y no tengo idea de qué hacer y es un problema para mí. Y hay otras instituciones que, claro, lo veían mucho más como un tema de inclusión social, de hacer movilidad social. Y ahí partió el motor un poco andando. Bueno, después este modelo, hay un poco también, lo comentaba el profesor Luis, en 2013 ganó la innovación del año por ACTI. En 2014 fuimos finalistas en los premios Aboni también, que son motores que te apoyan mucho en mejorar los modelos, mostrar en prensa, etcétera. Eh, y el 2018-19, no recuerdo exactamente el año, también sacó uno de los mejores proyectos socioambientales de la región en Latinoamérica, este proyecto en puntual.
Y acá una cosa interesante que también nos pasó es que el año 2020, con la pandemia, como nos fuimos todos para la casa, las clases a distancia, también nos generó un problema bastante interesante decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Recuerdo perfectamente que era la segunda o tercera semana de marzo, nos empiezan a llamar de las instituciones con las que trabajábamos, que son bastantes, y nos dicen, oye, tenemos que llevar este modelo en línea. Vamos a hacer todas las clases por Zoom, por Teams, por otras plataformas y tenemos que llevar esto en línea. Y finalmente logramos también sacar esto adelante. Estos son imágenes que nos mandaron estudiantes. Si se dan cuenta, por ejemplo, arriba a la izquierda, finalmente llegamos a esto. O sea, el estudiante conectado en su plataforma de clases. De hecho, ahí están mostrando un Excel ahí. Nosotros lográbamos sacar este audio y este audio finalmente se transcribía y le iba llegando al estudiante en tiempo real. Entonces, por ejemplo, acá a la derecha hay una imagen de un estudiante que estudia diseño gráfico, animación digital, si no me equivoco. Entonces estaba en su computadora en la casa en todos los programas de animación y abajito leyendo en una tablet la clase en tiempo real. Entonces logramos sacar esto adelante. Ha sido un proyecto de la verdad que es súper bonito. Ahora, es súper interesante porque todavía seguimos, entre comillas, trabajando con personas que escuchan y transcriben en tiempo real apoyado con ciertas tecnologías. Y hoy día estamos llevamos ya unos 2 años trabajando en implementar ciertas herramientas de inteligencia artificial o inteligencia automáticas. Hoy día las herramientas que te pasan de voz a texto no son lamentablemente perfectas y en contextos de educación también son bastante complejas porque, por ejemplo, no es lo mismo un profesor o sea, si un profesor dice, por ejemplo, dice, no hay prueba, o dice, no, hay prueba, esa coma que hay entre medio te hace todo el cambio del texto. Y eso hoy día los sistemas de voz a texto no te lo reconocen. Y hay ciertas palabras que no sé, abreviaciones, siglas, que todavía no lo reconocen. Entonces estamos hoy día trabajando un sistema con el equipo de desarrollo de inteligencia artificial. Le estamos integrando incluso estos temas de ChatGPT. Y la verdad es que nos está yendo bastante bien. Todavía no estamos sacándolo al mercado. Nos queda todavía desarrollo, pero creemos que esto va a solucionar no solamente temas de clase, sino que también llamadas telefónicas para personas sordas, reuniones, que hoy día muchos de estos estudiantes ya han salido de la universidad. Hoy día están trabajando en empresas y hoy día tienen el problema que no pueden contestar un teléfono, que no pueden estar en una reunión, que muchas veces hay capacitaciones que tienen que perder. Entonces ahí tenemos otro tema para el lado laboral bastante interesante con estas tecnologías. Y ahora, bueno, que personalmente estoy viviendo en España, acá también hay un problema muy similar, pero de otro punto de vista, que acá está el tema de los Erasmus, que son estudiantes de distintos países que viajan de un país a otro y hacen intercambios. Entonces, por ejemplo, hay estudiantes, no sé, en España, de Italia, de Rusia, de, no sé, Alemania, que hablan otro idioma, están en clase y el acceso a la información también es bastante limitado. Entonces, si nosotros que es parte de lo que estamos trabajando, pero si logramos sacar bien este audio, me refiero bien en el sentido de transcribirlo con una fidelidad bastante correcta y después traspasarlo al idioma, vamos a poder solucionar un problema bastante interesante que se da en muchos aspectos de la vida, en el día a día. Entonces, hay ciertas cosas bien interesantes con esta tecnología que vienen de por medio. Y esto un poco el impacto en puntual de Transvoz. Hemos apoyado más de 500 estudiantes, hemos estado más de 50 casas de estudio, de hecho hemos tenido algún par de casos en los H también. Van más de 200 titulados, lo que es un tema muy, muy bonito porque sabemos que son 200 cambios de realidad de la vida de personas y de familias, que es un tema brutalmente muy interesante socialmente porque probablemente esas personas estaban destinadas con otras posibilidades. Eh, y lo otro también interesante de esta tecnología es que hay casos bien bonitos. En Chile hay un chico sordo que hizo su MBA con esta tecnología y la sacó adelante. Y también hay una chica sorda que se tituló como la primera abogada sorda en Latinoamérica y hoy día ejerce como la directora regional del SENADIS, del Servicio Nacional de la Discapacidad Antofagasta. Y la verdad es que son casos realmente preciosos, o sea, de tremendo impacto social. Y nosotros, lógicamente, desde Red APIS,
siempre decimos que apoyamos con un granito de arena, o sea, esto finalmente fue el motor que les permitió acceder a la información y ellos finalmente fueron los que utilizaron esto de alguna forma muy potente. Eh, bueno, y acá viene otra tecnología bien interesante. Imagínense que acá se titularon, bueno, veníamos trabajando con 500 estudiantes, se titularon 200. Muchos de estos empezaron a crecer personalmente y tuvieron que empezar a hacer trámites en distintos lugares, instancias, no sé, ir al banco, ir al médico, ir a una farmacia, ir a comprar un producto, hacer un trámite al Estado. ¿Y qué empezó a pasar? Que de las personas sordas que hay en Chile, eh, además de las personas migrantes, principalmente haitianas, y también ciertos pueblos originarios donde no necesariamente se comunican en nuestra misma lengua, empezamos a detectar otro problema asociado, que muchas de estas personas, por ejemplo, cuando van, por ejemplo, a estos servicios, la salud, la justicia, la banca, el retail, etcétera, cuando se enfrentan a un ejecutivo, se comunican, por ejemplo, a lengua de señas, en creol, en mapudungún, hay un problema también en ese sentido. O sea, y ese problema puede ser tan crítico como el tema del acceso a salud con un médico, por ejemplo, o cosas, no sé, ir a comprar y enfrentarse a un cajero en un supermercado, por ejemplo. Entonces, ese problema empezamos a visualizarlo, empezamos a ver que muchas personas nos decían, oye, si efectivamente tenemos una dificultad, un problema con esto, empezamos a conversar con ciertas instituciones también, principalmente con departamentos, gerencias o áreas de atención al cliente, y nos decían si efectivamente hemos escuchado que hay ciertos problemas. Y bueno, finalmente dijimos, bueno, acá hay algo, hay una oportunidad que empezamos a desarrollar. Entonces, esto no sé si se va a escuchar, ahí me cuentan, a ver. No, No sé, ahí entiendo, parece que al compartir debieras compartir con sonido, ¿no? Sí, creo que no se alcanza a escuchar. Bueno, no importa, no importa, no importa. Ahí, bueno, les comento, él es Winchell, él habla creol, él llegó a Chile, bueno, parte del equipo nosotros, pero cuando él llegó a Chile tenía esta dificultad, o sea, él tuvo que pasar desde la PDI, migración, ir a hacer sus trámites al registro civil, después ir a FONASA, tratar de buscar pega, etcétera, y tenía el tema de la barrera idiomática. Entonces, y esto se fue sumando también al tema de que muchas personas sordas nos decían, oye, nos comunicamos en lengua de señas, vamos a un lugar y tampoco nos entienden. Entonces, estos dos aspectos fueron tomando como harta relevancia para nuestro equipo, como problemática social y como oportunidad también de hacer más innovación. Y dijimos, bueno, y esto está pasando en distintas industrias. Estos son algunos de los casos de las industrias donde está pasando. En gran parte también el Estado tenía mucho esta dificultad también. Distintos servicios. Imagínense que el Servicio Nacional de la Discapacidad, que principalmente su oferta programática está dirigida a personas con discapacidad, les pasaba hasta el año 2018-19, si no me equivoco, que recibía personas sordas en su oficina y no los podía atender, porque nadie se comunicaba en lengua de señas, no tenían el mecanismo. Entonces era bien extraña la situación, obviamente una situación bien compleja. Entonces, básicamente con el equipo dijimos, bueno, ¿cómo atendemos a personas haitianas, personas sordas, de forma inclusiva, de forma efectiva, de forma escalable? Porque las alternativas, ¿cuáles eran? Que una institución capacitara a todos sus funcionarios y con eso pudieran atender a las personas, pero sabemos que eso es un poco un sueño, porque claro, no es que yo diga, oye, tú vas a capacitar 2 semanas en creol y listo, atiendo a una persona haitiana, no es así. Es un idioma, los idiomas demoran por lo menos 2 años en más o menos full time en poder aprenderse y poder trabajarse de forma correcta. Y por otro lado, la otra opción que había era que cada institución dijera, bueno, contrato a intérpretes en cada sucursal, pero claro, si uno piensa, por ejemplo, si la atiende, son 400 sucursales, por ejemplo, entonces, lógicamente no es viable. Y con toda esta situación, llegamos a desarrollar este producto que se llama Visor, eh, y este producto, bueno, fue financiado por Corfo. Aquí viene un poco la vuelta también con Corfo, porque ya supimos un poco cómo enfrentar mejor el problema, el desafío, escribirlo, trabajarlo, con mucho más conocimiento del mercado y nos permitió financiar el desarrollo. Fue algo bien bonito. Y aquí eso es lo que llegamos. Esto es todo un video de las primeras prototipos y experiencias que hicimos. ¿Qué es lo que hicimos?
compramos este bracito que se da acá, compramos una tablet, conectamos, en ese tiempo se ocupaba mucho Skype, en el año 2016, ya Skype ya más o menos desapareció, es lo que hoy día se llama el Teams, básicamente. Y dijimos, bueno, y esto fue Movistar, que les dijimos, oye, tenemos un proyecto, conocíamos a alguien de la gerencia de experiencia cliente, y les dijimos que tenemos un proyecto que para atender a personas sordas de forma inclusiva, y queremos pilotearlo, queremos que nos ayuden a pilotearlo. Puede ser un proyecto bien bonito. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, este ejecutivo, que atiende público como cualquier otro, si recibe una persona sorda, no importa, lo conectamos con un intérprete en línea por una videollamada, y ese intérprete se comunica por audio con el ejecutivo en tiempo real y en lengua de señas con la persona sorda. Entonces, les voy a mostrar acá. Ahí sí, que me escucha el audio de la... Entonces, claro, si se dan cuenta, ahí la intérprete está en tiempo real. Esto lo hacíamos en un comienzo por Skype, como les contaba. O sea, todo esto era muy factible hacerlo, ¿ah? Sin costo, sin desarrollo, teniendo el lugar. Y finalmente, si se dan cuenta, lo que permitió esto es que el ejecutivo logró atender a la persona sorda. Entonces, aquí nosotros que dijimos, bueno, invitemos a varias personas sordas a que prueben esto, invitemos a la gente de Movistar a ver cómo funciona esto. Y la verdad es que también los ejecutivos que pasaron por acá dijeron, oye, genial, podemos atender, no nos genera un problema a nosotros, podemos atender a más personas. Y finalmente con esto se logró armar el desarrollo de este producto que es Visor. O sea, la verdad es que fue bien certero. Y esto lo que permitía es que, claro, el ejecutivo, si rotaba, era el día de mañana de otro ejecutivo, no importa, el sistema sigue andando, las personas sordas se pueden seguir atendiendo y esto, como es por Internet, finalmente funciona en cualquier lugar con acceso a Internet, o sea, así de simple. Y la intérprete, que en este caso era Claudia, ella también estaba en su casa trabajando y la verdad es que también, o sea, ella le favorecía mucho porque no tenía que estar yendo de un lugar a otro, sino que no, estaba todo de su casa centralizado. Y aquí empezamos a desarrollar mucho el producto. Bueno, y este producto finalmente, eh, esto por ejemplo lo armamos en las matrículas de la Universidad Autónoma en un momento también. Esta otra imagen es muy parecido. Eh, lo que finalmente hicimos con este desarrollo es que empezamos a registrar las atenciones también. Entonces, a la institución que en un momento le decíamos, bueno, si no puedes atender personas con discapacidad auditiva de lengua de señas, bueno, ahora podemos hacerlo. Y ahora en segundo paso también te estamos registrando la información de estas atenciones. O sea, sabemos ahora en qué fecha van, en qué horario, en qué sucursal, qué ejecutivo atendió, en qué idioma, cuál fue el motivo. Y empezamos a clasificar una cantidad de cosas bien interesantes. De hecho, en Movistar finalmente empezó a pasar que las atenciones de personas sordas empezaban a correrse la voz, también se hizo gestión de prensa, etcétera. Y empezó a pasar que muchas de estas personas sordas llegaron a Movistar a decir, oye, qué bueno que tengan este servicio, pero necesitamos que ustedes adapten los planes porque nosotros ocupamos datos, no minutos, para poder hacer videollamadas y mandar video y qué sé yo. Y ahí Movistar también ajustó los planes, hizo algo bien interesante desde el punto de vista también comercial, que a ellos también les favoreció bastante. Eh, Estos son también otras imágenes, esto por ejemplo es el Poder Judicial. De hecho, es también muy notable y bonito porque el Poder Judicial de Chile es el único Poder Judicial en el mundo que es accesible completamente para personas sordas a nivel mundial. O sea, ni siquiera esto no sé, Estados Unidos está desarrollado, no existe. Y esto, cualquier persona sorda que vaya a una atención presencial en cualquier tribunal, que son 472 tribunales en Chile, o cualquier sala de audiencia, va a tener un intérprete garantizado y esto obviamente financiado por el Estado, operado por nosotros, lo que es completamente, eh, no sé, una innovación social, tecnológica, inclusiva, o sea, bien interesante. Y esto es la otra parte interesante, en el 2017, si no me equivoco, empezó la ola migratoria de personas haitianas a Chile, y esto fue de alguna forma evidenciando que el problema de la comunicación también era aún mayor, básicamente. Entonces, también aquí ampliamos el 2017 a más idiomas también, ampliamos porque partimos con lengua de señas, pero ampliamos a creol,
empleamos mapudungún y empleamos inglés también. De hecho, estos son fotos de las oficinas del Chile Atiende. Eh, Esto es FONASA, por ejemplo. Aquí se logra ver bastante bien la forma en cómo nosotros disponibilizamos la tecnología. O sea, la ejecutiva sigue trabajando en su computador que está acá atrásito a la derecha. Nosotros ponemos todo este brazo, este monitor, y acá está el intérprete en tiempo real de cara al cliente. Entonces también se logra una ergonomía que es bastante eficiente desde el punto de vista de la operación y bastante amigable también para el usuario. Eh, Esto, por ejemplo, es la Municipalidad de Providencia. Esto también bien interesante porque tiene un programa de apoyo a la empleabilidad de personas haitianas. Entonces también es un doble, de alguna forma, por decirlo así, un doble impacto social. O sea, acceso a la información, a la comunicación, pero además apoyo al empleo, a personas que obviamente vienen buscando mejores oportunidades de vida en Chile. Eh, lo llevamos también a salud. Esto ha sido bien interesante. De hecho, ahora estamos pronto a lanzarlo con la red Salud UC Christus también, en varios idiomas. Estas son algunas imágenes también de pueblo originario, estos mapudungún en particular. De hecho, también operamos en el norte con algunos idiomas. Estamos partiendo con Rapa Nui también. Y estos son parte de los lanzamientos. También eso en un momento lo lanzamos en la Municipalidad de Providencia. Acá está la alcaldesa, la Belis Matei. También que ha sido cosas bien bonitas para el equipo, para nosotros, desde el punto de vista de hacer que esto sea visible, que aporte, que ayude. Esto en algún momento también lo lanzamos con la presidenta Bachelet también en algún momento. Esto fue en el Chile Atiende, que ahí fue bien entretenido porque ella directamente se sentó y llamó y le contestaron los intérpretes. Los intérpretes no tenían ni idea que iba a llamar ella, entonces quedaron todos así como medio congelados con la llama, como que no sabían si era broma o era verdad las llamadas. Así que esto también ha sido bien bonito. Y esto, bueno, la tecnología lógicamente ha tenido hartos usos. Ahí un poco les mostraba los temas principalmente de atención al cliente, pero adicionalmente, por ejemplo, bueno, tengo una imagen de las salas de audiencia. eh, y lo otro interesante que empezamos a hacer en algún momento es que habían niñitos haitianos que llegaban a Chile, que no podían ir a clases, que no entendían ni uno, y finalmente nosotros les disponibilizábamos la tecnología en la sala de clase, así como teníamos transvoz con un subtítulo, ahora lo teníamos con un intérprete de creol en las salas de clase. Y esto también, o sea que hay historias de por medio, pero preciosas, de tremendo impacto, de familias de mucho esfuerzo, que finalmente muchos de estos chiquititos lograron partir por las clases, empezar a aprender castellano, español, etcétera, y hacer partícipes de la sociedad, que era finalmente un poco el objetivo. De Visor, esto ha sido un poquito el camino. Lo que les comentaba, partimos al principio del 2016 con algunos pilotos con Skype, entonces también con eso un poco mostrar que tomando ciertas cosas que existen en el mercado, que no tienen costo, se pueden empezar a hacer pilotos, prototipos y probar esto. Finalmente ya hacia el año 2019 logramos más de 1000 oficinas con esta tecnología, hoy día tenemos como 1200 y estamos operando hoy día en 2 idiomas distintos. ¿Ya? Esto sí que estoy bien interesante, así que ahí les voy a contar un poquito las cosas que estamos también armando en Uruguay y en Perú. Eh, Estos han sido algunos premios de los que he logrado esta tecnología en particular, Visor. Una de las más interesantes, que no la tengo en esta imagen, pero en el mundo de la inclusión, de la discapacidad o esta industria donde nosotros trabajamos como equipo, hay un premio que se llama el Zero Project, que es un premio que es como, yo siempre lo comento así, pero como existen los premios Oscar para las películas, para el mundo de nosotros existen los premios Zero Project. Y esta tecnología se lo ganó el 2021 como una de las mejores tecnologías a nivel mundial que básicamente facilitan el acceso a distintas instancias, trámite, salud, el Estado, la banca, el retail, para personas que tienen dificultades de acceso a la comunicación. Así que ha sido bien interesante. Eh, y acá algunas cosas también, estos son, bueno, parte de los premios, esto en el fondo lo comentaba y está en las imágenes también de la charla, pero hay oportunidades también de que cuando en el fondo uno logra estos prototipos, logra llegar al mercado y hacer los primeros pilotos, etcétera, al menos en el ecosistema Chile hay hartas instancias de premios, de financiamiento, de reconocimiento, y estas son algunas que también siempre es recomendable tocar esas puertas. Son formularios que uno básicamente completa con la idea del negocio, lo que está haciendo, el impacto, lo que lleva al momento, y muchas de estas finalmente pueden ser
premiadas y te ayudan con gestión de prensa, con imágenes, con redes, y eso sirve bastante también para poder apoyar en los emprendimientos. Eh, Esto, bueno, el año 2020 con la pandemia, obviamente se cerraron sucursales, las personas no podían desplazarse y todas las atenciones que recién les contaba que logramos solucionar para personas sordas, haitianas y otros grupos, todo esto quedó en duda. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque esto fue un año completo, básicamente, un poquito menos, que no se podía hacer esto. Y la opción que quedaba era básicamente llamar a los call centers, que probablemente los que estamos acá podemos hacerlo, pero una persona sorda, una persona haitiana, no podía hacerlo y con esto quedaban súper desfavorecidos. Entonces, de ahí desarrollamos una siguiente innovación, que fue básicamente llevar visor a los sitios web de las instituciones. ¿Qué es lo que hicimos con esto en varios sitios web que ya está funcionando? No sé, el SENAI, CEPBEL, el ISL, entre algunos otros. Nosotros dejamos un botoncito en la página web que básicamente dice atención inclusiva. Con esto la persona pincha ese botón, completa un formulario, que ese formulario es básicamente como cuando uno llama a un call center le dicen digite su root, o qué sé yo, es muy parecido. Y finalmente la persona, desde su celular, su tablet, estando en su casa, se conecta con un intérprete y ese intérprete está conectado a la vez con ejecutivos de esa institución. Entonces, con eso logramos en pandemia resolver ese problema de que, bueno, ¿cómo se atiende una persona sorda, una persona haitiana, si no puede ir a la sucursal y utilizar estas tecnologías? Finalmente logramos hacer también esta innovación de lograr hacer esta atención inclusiva, pero a distancia. Así que también fue un proyecto bien bonito. Esto, por ejemplo, esto es una imagen del DEMRE, está funcionando hoy día. Esto imágenes de Movistar, por ejemplo, que también lo aplicaron en la página web. Esto del CERVEL, también bien interesante el cómo se fue haciendo. Bueno, y finalmente con esta tecnología hemos logrado impactar o apoyar o estar presentes en las atenciones de más de 60.000 personas. Estamos hoy día en más de 1.200 oficinas, trabajando con un poquito más de 50 instituciones y hoy día son 2 idiomas en particular. Bueno, y ahí esto también, en pandemia, adicionalmente un poco fue lo que nos pasó a nosotros, que como lógicamente empezaron a cerrarse oficinas, estábamos en las casas, no había posibilidad de desplazamiento y eso nos limitó mucho en las atenciones, los trámites finalmente. También nos dimos cuenta de otra oportunidad que dijimos, bueno, ¿y qué pasa si hoy día estábamos ya con tecnologías de videoconferencia? ¿Qué pasa y qué nos permite finalmente que si nosotros aplicamos estas tecnologías para que nosotros, personas sin discapacidad, sin ser personas haitianas, podamos ser atendidos a distancia por videooficinas, por oficinas virtuales? Entonces, y aquí desarrollamos otro producto, se llama tiendaonline.com, un proyecto que ha ido de a poquito tomando vuelo. Básicamente es una tecnología que permite hacer oficinas virtuales de atención. Esto es un esquema más o menos de cómo funciona, pero les muestro acá en la práctica. Esto, por ejemplo, es un video de la Fiscalía. Hoy día lo tenemos andando en la Fiscalía, perdón. Paso un poquito antes acá. Por ejemplo, la Fiscalía, nosotros disponibilizamos un botón que dice atención remota. Esto finalmente es una oficina de atención virtual. Entonces cualquiera de nosotros podría ocupar esto. Nosotros al pinchar esto, finalmente lo que uno puede hacer acá, por ejemplo, que acá se explica un poco la tecnología, pero es solicitar copia a los partes, solicitud al fiscal, qué sé yo. Perdón, ahí sí. Entonces con esto la persona lo que hace es que completa un formulario en el mismo aplicativo, lo que les contaba, el nombre, el root, etcétera. Selecciona, por ejemplo, acá la comuna donde ocurrieron los hechos. Esto finalmente lo que hace es que te deriva internamente a un ejecutivo que atiende esa comuna y la tecnología finalmente ahí te lleva a una sala de espera con un número virtual, etcétera, hasta que finalmente se logra generar una tensión entre el usuario y el ejecutivo, que asiste a fiscalía y finalmente hay una encuesta de post-atención. Esto es una tecnología que ha ido tomando a poquito vuelo. De hecho, hace poquito tuvimos como entre comillas, la suerte, una reunión de conversar con gente del CERVEL que nos planteaba y nos decía, oye, hay muchas personas en el extranjero que no tienen clave única, la clave del Estado, no tienen la posibilidad de hacer un cambio de domicilio y me dijeron, esta tecnología nos podría ayudar porque finalmente una persona desde el extranjero llama por
tecnología, lo atiende un ejecutivo y ese ejecutivo le facilita el cambio de domicilio. Y esto lo estuvimos operando ahora con Cervel hace 2 o 3 semanas, con los cambios de domicilio, que bueno, salió en la prensa en todos lados los cambios de domicilio, y logramos en algo así como 2 o 3 semanas hacer como 1.800 atenciones. O sea, realmente interesante. Finalmente, con todas estas tecnologías que en un momento las hicimos pensando mucho en discapacidad, nos permitió que muchas personas que estaban con otras problemáticas pudieran también hacer trámite a través de las tecnologías que estábamos armando. Y esto es parte de un poquito de lo nuevo que estamos trabajando. Les comentaba que en Chile hay 2,6, hoy día ya casi 2,7 millones de personas con discapacidad, muchas sin empleo y muchas también les comentaba, en los primeros 3 quintiles más bajos. Entonces también aquí hay un problema bien de fondo. Y por otro lado, claro, salió una ley hace un par de años atrás que obliga a las empresas que el 1% de su planta de votación sean personas con discapacidad, pero esa ley tiene algunas alternativas para no poder cumplirla. Entonces, nosotros con todo nuestro equipo, con poco toda la experiencia, ya llevamos unos 10 años más o menos trabajando en todo lo que un poquito todo lo que les mostraba, otras cosas adicionalmente, dijimos, bueno, acá tenemos otra oportunidad, pues, o sea, juntar a las personas con discapacidad con las empresas. Y lanzamos ahora recién en febrero o marzo un portal de empleos que se llama empleoinclusivos.com. Es como un labor, un trabajando, pero está enfocado específicamente en el segmento personas con discapacidad. Eh, la verdad es que ha sido un trabajo ahí que ha ido bien de a poquito, pero ha sido bien interesante porque finalmente hoy día, claro, de propuesta a la empresa, que somos el portal más efectivo, o sea, le ganamos lejos a los más grandes como la Orum, Trabajando, etcétera. Pero por otro lado, también a las personas con discapacidad nosotros les prestamos mucho apoyo. O sea, nos pueden llamar, hacemos talleres, charlas, etcétera, con equipos internos. Y claro, y como muchas de estas personas muchas veces no tienen alguna formación, los apoyamos mucho con mejorar currículum, enfrentarse a una entrevista, presto laboral. Y finalmente lo que nosotros hacemos, vamos haciendo nuestro trabajo que es de mucho impacto social, apoyando a personas que están en situaciones súper vulnerables, aprovechando el conocimiento en tecnología y aprovechando todas las redes, y con eso ya estamos logrando conectar personas con discapacidad que están literalmente buscando pega y sin pega, y por otro lado conectando empresas que hoy día no saben muy bien cómo contratar personas con discapacidad, dónde hacerlo, y por lo general los portales tradicionales no resuelven ese problema. Entonces, así que esto ha sido bien interesante. Esto es un poco la imagen de cómo opera el portal por detrás. Básicamente no, se registran muchas personas con discapacidad, pero adicionalmente también nosotros le damos acceso a, por ejemplo, los departamentos de egresados de las universidades que muchas veces conocen y tienen personas con discapacidad en sus programas, fundaciones, la OMIL también, y todo eso hace que tengamos una masa muy grande y muy caracterizada de personas con discapacidad en el portal. Hoy día son un poquito más de 10.000 personas, y finalmente a las empresas llegamos también, conectamos sus propios software de personas, de recursos humanos, etcétera, y los conectamos con las empresas. Entonces, es un trabajo bien bonito que se va haciendo. Este proyecto ya también es financiado hoy día actualmente por Corfo. Estamos ejecutando ahí un Semilla Expande. Y la verdad es que también, o sea, dentro de nuestra empresa, este es un emprendimiento bastante nuevo, un producto bastante nuevo que estamos trabajando. Y un poquito los próximos pasos que estamos trabajando para contarles. Hoy ya estamos haciendo hartas exploraciones con ChatGPT 4.0, que es la versión paga de ChatGPT, que la verdad es que es bien sorprendente, impresionante lo que hace. De hecho, lo que les contaba con Transvoz, la primera tecnología que es de transcripción de clase, la estamos automatizando. Estamos llegando a un producto a poco bastante bueno con apoyo a estas tecnologías. Los temas también de las salas virtuales de atención y todos esos temas, también hoy día hay ciertas cosas que deberían hacer más inteligentes las llamadas, aún desde el punto de vista de hacer distribuciones internas, etcétera. Estamos trabajando, vamos a lanzar en un par de meses también este producto nuevo que es hacertalentomujer.com. Ahí también sabemos y tenemos mucha claridad que en el segmento mujeres en Chile también hay una brecha bien importante, o sea, sobre todo temas, por ejemplo, madres solteras, sin formación, con hijos, mujeres con discapacidad, y todo un tema bastante complejo, así que también nos estamos metiendo en eso a poquito. Eh,
Estamos trabajando ya desde el 2020 en Uruguay, estamos potenciando ese trabajo. Estamos partiendo ahora recientemente en Perú, hace un par de meses. De hecho, el visor, hoy día la tecnología va a poder atender a personas sordas y ya lo tenemos funcionando ya en la Municipalidad de Miraflores, en Lima. Estamos con el Interbank y partiendo ahí con un par más de instituciones. Y bueno, ya acá en España también estamos haciendo harto trabajo en cuanto a redes. Sabemos también que hay un tema bueno, España es uno de los países también más turísticos del mundo, entonces también, y donde hay muchas personas de Latinoamérica a estudiar y otros países de Europa, entonces también hay un tema con barreras idiomáticas bastante interesante, entonces ahí también estamos entrando con varias cositas. Y hay un poco las reflexiones también ya de unos 11 12 años trabajando en emprendimiento e innovación. Básicamente, bueno, siempre cuando hay una idea, validarla. Eh, una de las cosas que yo veo también interesante en las etapas de la universidad es que hay muchos, y sobre todo los USAT, que es una universidad tan grande y donde está todo junto. O sea, si uno quiere buscar a alguien que sepa de mecánica, de electricidad, de informática, está todo ahí. O sea, es cosa de ir a buscar y moverse. El emprendimiento, el que se mueve mucho gana, básicamente. Lo otro, y básicamente con eso, ir haciendo equipos. Hoy día en la universidad se puede hacer, hay muchos, probablemente muchos estudiantes de otras carreras dispuestos a hacer muchas cosas. Eh, y lo otro, hacer redes. Y hacer redes, básicamente hay que meterse a todos los mundos, recomiendo. De hecho, en la incubadora del USAT hay una sección que dice, como tienes una idea, te asesoramos y te apoyamos. Y de ahí uno puede partir y empezar a hacer redes por todo el mundo del ecosistema del emprendimiento y la innovación, que es un mundo bien chiquitito, ¿ah? Toda la gente se conoce. O sea, uno dice de los más grandes que pueden ser, no sé, Betterfly, Notco, etcétera. Esa gente, uno estando en el mundo del emprendimiento, uno los conoce. O sea, y emprendedores más chiquititos que vienen partiendo, uno que ya lleva un cierto camino, o sea, y todos se conocen, todos se apoyan, todos tienen contacto en todos lados, hay muchos grupos de WhatsApp que en el fondo, oye, ¿quién conoce a no sé quién en esta empresa? Y etcétera. Y finalmente eso permite que el hacer red, el ir a vender, ¿cómo se llama?, proponer proyectos, sea mucho más factible. Entonces, estos son tres grandes cosas que hay que fijarse siempre en el tema del emprendimiento. O sea, validar la idea, hacer equipo y hacer redes también en el ecosistema. Así que, bueno, y ahí obviamente detrás hay parte del equipo de Redapis también. Nosotros hoy día somos un equipo un poquito más de 100 personas. eh, y nada, un equipo maravilloso, precioso, muchos muy motivados por el tema del trabajo en inclusión, en impacto social. Y nada, ha sido un camino bien bonito, bien interesante. Lo que les contaba, un camino de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas cosas de repente, hay que dejar muchas cosas de lado en el camino. Es un estilo de vida también, finalmente se trabaja muchísimo. Cuando uno logra llegar a ciertos objetivos también se disfruta mucho eso. Y otra cosa interesante es que también uno desde el mundo de las empresas, también uno puede hacer mucho cambio en realidad de cosas, de problemas sociales, medioambientales, etcétera. Así que también son motores de cambio de realidades sociales bien interesantes. Eh, Así que eso, ahí está mi correo también por si alguien quiere escribirme, contactarme, etcétera, pero y feliz, ¿eh? Feliz también de lo que sea necesario en adelante. Así que eso por mi lado. Muchas gracias, Diego. Impresionante, digamos. Bueno, voy a abrir la palabra luego, pero eh, es, eh, es un honor, es un orgullo, digamos, poder escucharte, una alegría tremenda, digamos, haber sido parte, haberte conocido en la universidad, parte del proceso formativo. Recuerdo esas reuniones con Luis Lino de Innova en que lo trataba de motivar, en fin, y bueno, es muy lindo ver que algunos de ustedes han seguido esos caminos y han logrado salir adelante y ver un poco la pasión y la felicidad, digamos, con la que disfrutas este tema. También es un mensaje claro para nosotros como profesores, digamos, que participamos en los procesos de formación, pero nuestro rol definitiva claramente facilitar este desarrollo de los talentos que ustedes traen, digamos, ¿no? Yo creo que así debemos entender la educación, en lo personal es muy gratificante, digamos, poder estar acá escuchando, eh, porque de una u otra forma también hacemos innovación social, en fin, ¿no?
Y quería agregar, bueno, disculpar un poco la poca presencia, digamos, de estudiantes, que como digo, lamentablemente se nos cruzó con esta otra actividad, pero nos vamos a encargar de tomar este video y difundirlo con nuestros estudiantes. Y especialmente porque esto ha sido una clase, digamos, de innovación y emprendimiento, digamos. O sea, tú nos has contado todo desde, no lo voy a repetir, digamos, ¿no? Pero desde cómo ver el problema, cómo buscar las soluciones, esta creatividad, esta pasión, digamos, pero al mismo tiempo la persistencia, el caer, el seguir, el famoso Valle de la Muerte, digamos, que ahí en las mentorías es tan necesario, digamos, apoyar. Y el uso de tecnologías existentes, incluso, ¿no? Tú nos has ido mostrando eso, que son parte importante de la innovación. A veces no hay que crear una tremenda cosa, sino que es más bien juntar las piezas, digamos eso. Así que mis felicitaciones, agradecimiento y seguro que vamos a estar conversando sobre estos temas. Eh, Abro la palabra, digamos, ¿no? Por si Beatriz, profesor, Héctor, Felipe, Jimmy, que están por ahí, quieren hacer alguna consulta a Diego. Encantado. Yo quisiera, profesor, si me permite. Por favor. Bueno, primero que nada, Diego, yo estoy un poco sorprendido, ¿ah? Porque a mí me motivó escucharte un poco precisamente por ser un emprendedor que no me había tocado la oportunidad de conocer a alguno tan directamente, pero no me he encontrado con un emprendedor. Definitivamente estoy un poco sorprendido negativamente desde ese punto de vista, porque todavía no conozco ninguno. Porque tú no eres un emprendedor, tú eres un tremendo, virtuoso, ¿no es cierto?, que has pasado todas las barreras iniciales de un emprendedor. Eres un empresario muy audaz, muy inteligente, muy futurista. En fin, creo que no deberías calificarte como emprendedor ya, ¿eh? Ya eres un maestro de emprendedor, ¿eh? Así que, pero eso me agrada mucho conocerte en este sentido. Estoy sorprendido gratamente y la verdad es que mi conocimiento sobre el área no es mucho, así que te voy a hacer algunas preguntas muy básicas, si me lo permite. Quizás pueden ser demasiado básicas. En primer lugar, te la voy a hacer al tiro las preguntas, a ver si me las puedes responder para no estar interviniendo cada rato, son dos o tres preguntas. Una, en primer lugar, ustedes han hecho un seguimiento de aquellos profesionales que han recibido el título en virtud de este aporte que tú has hecho, o sea, en definitiva, cuál ha sido el resultado durante estos años desde el punto de vista de la evolución del ejercicio profesional de ellos, ¿eh? En qué situación están, cómo les ha ido, cómo están en comparación con el resto de los alumnos que no han tenido estas deficiencias. En segundo lugar, tú planteabas que en clase, para que un alumno pudiera hacer esto, se necesitan tres personas, o sea, el emisor, ¿no es cierto?, el receptor y un intermediario, ¿no?, que va a ser el transcriptor. Si no me equivoco, es así, ¿no es cierto? Ahora, también hablaste de la posibilidad de evitar quizás intermediario, así creí entenderlo, a través de procesos como son, por ejemplo, las nuevas mecanismos o elementos que Sí. proporcionan, ¿no es cierto?, toda la tecnología actualmente. Para esto también hablaste algo de la inteligencia artificial. O sea, ¿de qué manera la inteligencia artificial piensan aplicarla en ese sentido? O sea, desde el punto de vista práctico me refiero, ¿eh? ¿Cuál es el aporte que desde el punto de vista práctico podría facilitar? Con eso se evitaría, obviamente, me imagino, si es así, si no me desmiente, se eliminaría, ¿no es cierto?, aquel intermediario, porque en definitiva prácticamente recibiría al mismo tiempo sin necesidad de un intermediario, ¿eh?, la información que se le está otorgando. La otra es, la última es, ¿ustedes han pensado en extender esto a otro tipo de impedimentos, a otro tipo de inhabilidades, a otro tipo de restricciones, por ejemplo, a los ciegos? Porque yo conozco varios profesionales de mi área, de mi rubro, que son ciegos. O sea, los he conocido porque los conocí en la universidad, en fin, pero no más allá que eso. Han tenido un éxito relativo, ¿eh?, porque así la vida no va, en definitiva. Pero también es un impedimento bastante fuerte, bastante importante, y que
no sé si se encuentra dentro de tu pensamiento tratar también de acercarse hacia eso, ¿no? Hacia otro tipo de limitaciones que tenga la gente. Eso en definitiva, mis felicitaciones, mis agradecimientos por permitirnos conocerte, en esta carrera exitosa que has tenido. Gracias. Gracias, profesor, ahí un gusto y la verdad es que una alegría verlo, después de tantos años. Así que ahí, bueno, para responder un poquito las consultas, el seguimiento, nosotros lo hicimos constantemente hasta el año 2019. Después con los temas de la pandemia, como tuvimos muchos desafíos tecnológicos, la verdad es que el equipo se volcó principalmente a resolver eso. De ahí perdimos un poquito el seguimiento. De hecho, hoy día recién se está conversando poder retomarlo, son muchos estudiantes. Y la verdad es que al menos hasta los momentos que hicimos mucho seguimiento, el impacto de un estudiante que logra acceder a la educación, con discapacidad me refiero, que logra tener acceso. Hoy día son estudiantes que están todos o prácticamente todos trabajando, tienen mucha valoración en la empresa. Hoy día pasa también que como las empresas están de alguna forma obligadas a contratar personas con discapacidad y las empresas también, claro, no buscan profesionales, etcétera, también tienen muchas, son personas que de alguna forma también tienen cierto poder bajo ellos en el sentido de que pueden también postular a otra empresa, moverse, solicitar ciertos cambios, ciertos ajustes, porque son personas que bajo el contexto de la ley son personas, entre comillas, importantes. Entonces haya pasado algo bien interesante en el camino, o sea, con formación, con acceso, con tecnología, y más encima el tema de la ley, son personas que hoy día de verdad que son bien importantes en el mercado laboral, si lo llamamos de alguna forma. Entonces ha sido bien interesante. Y desde ahí, hoy día, actualmente, hace un par de semanas, unas 2 semanas, entró un nuevo proyecto de ley que va eventualmente a aumentar la cuota de personas con discapacidad en las empresas, que pasaría del 1% al 2%. Entonces eso va también de alguna forma a implicar que este ecosistema donde nosotros trabajamos se empieza aún más a demandar con proyectos, con distintas cosas. Entonces va a ser bien interesante y lógicamente también importante para las personas con discapacidad. Entonces desde ahí también hay algunos datos bien interesantes. Nosotros el 2016, si no me equivoco, tuvimos unas primeras conversaciones con el DEMRE, eh, porque empezaron a aparecer estudiantes con discapacidad. Empezaron a aparecer, esa era un poco la conversa. Entonces nos pidieron si podíamos ayudarlos a ajustar todo el proceso de la PSU para personas con discapacidad. Entonces, bueno, hicimos un trabajo bien interesante y resultó que esa primera rendición de PSU, donde se hicieron ciertas medidas, ajustes, programas y etcétera, se registraron algo así como 80 personas con discapacidad en ese tiempo, 2017 o 16, no recuerdo el último año. Bueno, el año pasado, en relación a este programa y por temas de la ley, que hay más tecnologías, que hay ciertas universidades que ya tienen ciertos departamentos que se encargan de velar por el acceso a los estudiantes con discapacidad, el año pasado, personas con discapacidad que se registraron a rendir la PSU fueron 2.700. Entonces, eso muestra cómo este tema ha ido creciendo mucho, o sea, porque hay todo un ecosistema que se ha ido desarrollando de manera muy interesante. O sea, y también el Servicio Nacional de la Discapacidad, que entrega ciertos recursos a los estudiantes con discapacidad para que puedan financiar, no sé, apoyos técnicos, transporte, etcétera. Año 2012, a nivel nacional eran 10 estudiantes, o sea, 10 estudiantes, o sea, muy poquito. Y hoy día las listas de espera son tremendas, son de 300, 400 estudiantes a nivel nacional y son fondos de 2, 3 millones de dólares. O sea, entonces todo este apoyo a los estudiantes, la verdad es que ha sido muy interesante. Todo el tema de las cuotas también es bien interesante porque permite más oportunidades. Y finalmente, claro, o sea, como las personas vienen también con mayor preparación, lógicamente tienen más oportunidades laborales, así que eso ha sido bien interesante. Eh, Respecto de las tecnologías de inteligencia artificial,
Bueno, la inteligencia artificial es algo que recién explotó más o menos como en noviembre, diciembre del año pasado, algo bien reciente, pero en general en sí el concepto viene hace muchos años internamente. O sea, la automatización, estos clásicos algoritmos que se basan en la regresión lineal, que es lo que hay por detrás básicamente en la inteligencia artificial. Y hoy día, claro, lo que nosotros estamos buscando en primera instancia es que cuando un profesor hable, nosotros llevarlo a nuestro servidor, que ahí se transcribe automáticamente. Esa transcripción, lamentablemente, hoy día no va a ser perfecta. No hay ninguna máquina o sistema que lo esté transcribiendo perfecto, hay algunas mejores que otras. De hecho, los grandes como Amazon, Google tienen ciertas tecnologías, pero no son muy buenas. De hecho, por ejemplo, Amazon nos sorprende que sea muy, muy malo el sistema de transcripción. Entonces, estamos ahí trabajando con varios y lo que hacemos es que después todas estas transcripciones y audios que nosotros los grabamos se los pasamos a ChatGPT, que hoy día es como lo que está más de moda, y uno lo ve en hartas partes. Y lo que hace el ChatGPT es que finalmente dice, oye, bueno, creemos que este texto se escribió con tanta certeza, estos son los audios, entonces mejoramos esto en base también a lo que nosotros le enseñamos a la máquina, que hay personas que revisan esto y lo mejoran, entonces pone, esta palabra está mal, era esta está mal, era esta. Y eso le enseña a esta máquina y esta máquina está logrando sacar textos que son realmente muy buenos. Le falta todavía, pero ese es el mecanismo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que este costo de la persona que está al medio, que está entre el estudiante, perdón, entre el profesor que habla, que escribe y que eso le llega al estudiante, este costo hoy día para nosotros significa el 90% del costo del servicio. Y ese costo, nosotros con inteligencia artificial estamos estimando que lo vamos a poder bajar. eh, a ver, son aproximadamente como un 70% aprox. Entonces, es muy interesante porque nosotros podemos bajar ese costo, bajar el precio también del mercado, con eso hacer más cobertura, porque hay mercados que no han pedido esto, por ejemplo, Perú, Colombia, pero claro, es que el costo en Chile es muy alto en relación a los otros países, Argentina también. Entonces, con esto puede implicar no solamente que nosotros tengamos eventualmente un mayor margen de ganancia por esto, sino que también logremos de alguna forma que haya mayor cobertura. Entonces, mayor también impacto en otras lugares, países, instituciones, familias, personas con discapacidad que no pueden acceder a esto. Entonces, ¿y qué pasa hoy día en Perú, en Colombia, en Argentina? Entonces, hay un tema bien interesante que la tecnología podría con esto aplicar. Eso también por un lado. Y de la discapacidad visual es un tema bien interesante. Hemos hecho ahí algunos proyectos bien interesantes. De hecho, en algún momento, que esto es parte de otro producto que lo tenemos, no lo nombré porque quizá iba a ser muy largo, pero en algún momento me invitaron a una reunión en una institución X del Estado y, y me mostraron que tenía muchos braille impresos. Y me dijeron básicamente, oye, en Chile hay dos empresas que imprimen braille, es carísimo, y el braille si está mal guardado se aprieta y se pierde el relieve de esas pelotitas que uno ve y finalmente se pierde el producto, básicamente. Entonces, y me plantearon, me dije, ¿cómo podemos hacer esto de una forma digital? Y pensando también que el braille está en desuso. O sea, hay menos personas que utilizan braille porque los celulares y el iPhone principalmente son súper accesibles para personas con discapacidad visual. Entonces, y lo que resolvimos en ese momento con el equipo, que fue súper también interesante y bonito el proyecto, hoy día lo estamos haciendo mucho en la banca, es que un documento, como lógicamente está el papel y una persona ciega no puede entenderlo, lo que nosotros hacemos es que le generamos un QR, entonces la persona con su celular lo escanea y eso le devuelve el audio del texto que está escrito. Eso es uno de los productos que estamos hoy día haciendo y que coincidentemente la ley del consumidor se actualizó hace año y medio atrás y pide que todos los contratos, principalmente bancarios o de empresas que tienen contratos, no sé, retail, qué sé yo, tienen que ser accesibilizados para personas sordas y ciegas. ¿Qué se hace con eso? Básicamente es la pregunta. Entonces, y esto la verdad es que nos cayó, pero perfecto, porque ahí estamos trabajando en empresas accesibilizando contratos, y ese es un proyecto
Otro de los proyectos interesantes que los sacamos justo en pandemia y por eso también no nos fue muy bien, pero fue que, claro, hay muchas personas ciegas que muchas veces las personas ciegas tienen contextos conocidos, su casa, su trabajo, y que conocen y pueden desenvolverse bastante bien porque conocen lo que hay. Pero cuando están en otros lugares que no conocen, muchas veces se desorientan, se pierden y no entienden el contexto. Entonces, ¿qué es lo que un poco hicimos nosotros? Desarrollamos una app donde ellos estaban con su celular eh, y llamaban a la aplicación y lo que hacía es que conectaba con una persona del equipo nosotros y esa persona en su computador veía lo que la persona estaba proyectando por el celular. Entonces le iba diciendo, no, mira, delante tuyo hay una puerta, a la derecha hay un cartel que dice tal cosa. Y esto fue un proyecto que incluso lo piloteamos con Walmart en un supermercado propiamente tal, porque claro, imagínense las cajas de leche, son todas iguales y tenemos, no sé, 10 marcas, 50 categorías distintas, y uno dice a una persona ciega, ya, perfecto, aquí está el pasillo de las leches. ¿Cómo encuentra la chocolate, marca, no sé, Soprole, Like, etcétera? Imposible. Entonces de ahí dijimos, bueno, ¿qué pasa si a esa persona le ponemos nosotros los ojos y el apoyo? Y ese proyecto, la verdad es que fue bien interesante, llegó la pandemia, eso nos comió bastante. Y es un proyecto que tenemos todavía ahí en pendiente de desarrollar. De hecho, nos asociamos con una empresa que está trabajando fuertemente en los temas también de personas ciegas, que así como que es como que se llama Lazarillo, que son bastante cercanos, y ellos lo que hacen es básicamente es como un Waze, cuando uno va manejando y va con el Waze, hacer algo parecido, pero para las personas ciegas. Pero tienen también esta limitante, que a la persona ciega la pueden llevar de un lugar a otro de una forma bien simple, que la persona puede comprender cómo hacerlo, pero pasa que cuando esa persona llega al lugar y necesita algo particular, ahí está el problema. Entonces estamos también como viendo esa integración y cómo poder llegar un poco a esa parte. Así que eso es parte también de lo que estamos trabajando. Así que estas cosas Nos sigue, muchas oportunidades y situaciones por resolver. sí, nos sigue sorprendiendo, Diego, digamos, con cosas muy interesantes, ¿verdad, profesor? No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Mientras tanto, se anima ahí Felipe, Jimmy o la misma Beatriz, digamos. Yo te leo en el chat acá. Héctor te escribe, digamos, felicitaciones por tu presentación. Es importante lo que indicaste del trabajo en equipo, de que ojalá las aulas se practiquen. Quizás ahí nos puede mandar un mensaje a nosotros los profesores, digamos, ¿no? Según tu experiencia en la universidad y todo lo que has ido aprendiendo, que nos permita también a nosotros mejorar y transmitírselo a los demás. Como digo, Felipe, Jimmy o Beatriz se animan ahí con alguna pregunta. Entonces, sí, respecto a eso, Diego, sí, el trabajo en equipo y que ojalá se practique en las aulas, digamos, ¿no? Eh, Si nos puedes comentar ahí tu experiencia y algún mensaje. sí, sí. Sí, desde ahí, a ver, un tema interesante. Yo creo que siempre es bien válido el tema de idealmente no quedarse eventualmente en trabajos tan teóricos. Eh, yo creo que el tema de tener relación con el mercado es un tema súper importante para el tema del emprendimiento, la innovación. Todo lo que uno piense como buena idea y que lo diseñe, que a lo mejor tenga mucho conocimiento técnico para poder desarrollarlo, no necesariamente es lo que el mercado necesita, pide o se va a solucionar de la forma en cómo uno lo diseñó. Y desde ahí yo creo que el tema de llevar harto a la práctica, de vincularse con la realidad, de salir un poco de las cuatro paredes, como se menciona, es un tema absolutamente necesario. O sea, yo creo que es un tema que es completamente válido el momento también de como de ejecutar y experienciar temas de innovación. Así que eso es un tremendo tema. Y bueno, y aprovechar también de mencionar, o sea, el mundo del agro también es un mundo que tiene un tema en posibilidad de innovación tremendo. O sea, ahí me tocó conocer un emprendedor peruano que está haciendo un proyecto pero precioso, está sacando una cantidad de premios con fondos de capital en inversión que era, lo aprovecho de mencionar, que era un tema que a mí me llamó mucho la atención. Lo que él hacía es que en muchas partes de Perú los agricultores tenían muchos números muy malos de producción por no aplicar ciertas técnicas de mejora en la producción, pero no tenían el conocimiento técnico. Entonces, pero pasaba que
en esas zonas también había muy bajo empleo. Entonces decía, bueno, ¿cómo se puede levantar esa información de una forma fácil y sencilla? Entonces empezaron a tomar jóvenes de las comunidades y en una app le empezaron a decir, mira, tienes que sacar foto a esto, medir esto, hacer esto, y con eso empezaron a alimentar una base de datos. ¿Qué es lo que hicieron con eso? ¿Qué le ofrecieron a los agricultores? Les dijeron, oye, bueno, te proponemos básicamente entregarte ciertas indicaciones para que tú mejores tu producción. Y por otro lado, con toda esa información, que ellos tenían información muy exacta, muy en tiempo real, dijeron, bueno, esta información vale plata, vale dinero. Y fueron a vendérsela a los seguros, a los bancos. Entonces empezaron a hacer una relación bien virtuosa porque empezaron a darle empleo a personas jóvenes que estaban en los campos sin empleo, empezaron a mejorar las producciones de los agricultores y empezaron también a optimizarle los seguros a los bancos. Entonces, también eso, un proyecto bien bonito. Y eso básicamente, esta persona me comentaba, que tuve oportunidad de conocerlo hace un par de años, me decía que él vivió eso. O sea, él lo vivió en su familia y él tuvo la oportunidad de educarse, ir a Lima, estudiar, creo que era agronomía, si no me equivoco. Empezó a hacer equipos, ver cómo solucionar esto y la verdad es que sacó un proyecto bien bonito por estar en la realidad. Entonces, de ahí un poco yo creo que también, o sea, ese tema de vivir la realidad, hacer trabajos bien prácticos, creo que un tremendo, es muy efectivo el momento del emprendimiento y la innovación. Sí, perfecto, estoy de acuerdo, muchas gracias. No sé, profesor Villegas, Héctor, Felipe, Jimmy, si es que tienen alguna otra consulta para nuestro tremendo invitado. Jimmy está pidiendo la palabra, parece. Sí, Jimmy, adelante, si es que yo no veía eso. Si quieres, háblanos. Parece que, parece que. Beatriz, Profesor. Ay, disculpa que tuve un problema en mi casa. Mi consulta es para Diego. Eh, Estaba pensando, ¿qué, qué te inspiró a ser un emprendedor? No sé si estoy equivocada o hiciste algo con tu tesis y todo comenzó de ahí. Eh, y eso, no sé, te motivó a seguir en la línea de los proyectos. Sí, a ver, cómo el por qué el fondo fue básicamente por tener hartos amigos con discapacidad cuando era pequeño, y la verdad es que cuando uno veía que yo mismo empezaba a avanzar y seguía, o sea, terminar el colegio, después empezar la universidad, poder avanzar en eso, y que otros no pudieran hacerlo, era un tema no menor. O sea, y claro, en ese momento, eventualmente sin ser tan consciente y tratando de resolver algo desde un punto de vista bastante artesanal, finalmente se fue transformando en un emprendimiento. Y desde ahí un poco también empecé a entender que, claro, que las empresas también tienen mucho potencial para resolver problemáticas sociales, sin dejar de ser empresa. Y finalmente eso te diría que es lo que fue muy bonito y interesante en el camino. O sea, eso me motivó mucho, y día gran parte de los proyectos que hacemos también siempre tienen este trasfondo social. Se puede también ganar dinero, pero siempre también haciendo impacto, haciendo temas que de alguna forma mejoren los problemas o la calidad de vida de las personas. Y desde ahí diría que fue lo que comenzó este emprendimiento, sí. Te felicito realmente de todos los proyectos que mostraste, todos me parecieron muy interesantes. Y para haber empezado tan joven, igual eh, admiro tu talento. Gracias. Eso, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Acá en Santiago, bueno, en Chile tenemos bastante lluvia, inundaciones. No sé si te habrás enterado por las noticias. Sí, hablo con mis Mm. viejitos todos los días y sé, o sea, estoy súper al día de todo lo que está pasando por allá. Sí, sí. Así que agradecida, profesor Luis,
muchas gracias también por acompañarnos en este webinar y esperemos que se sigan motivando más egresados. Te pido la disculpa, no tuvimos mucha audiencia porque, como te comentaba, hoy comenzaba la escuela internacional, entonces para otra ocasión, o podemos repetirlo quizás con un proyecto específico para que nos puedas comentar de qué se trataría. Genial, feliz. Así que ahí, bueno, difúndanlo, ojalá que les sirva a varios chiquillos que se motiven. A la edad también que están todos los estudiantes, también es una etapa que hay mucho menos riesgo en emprender, así que también hay que aprovechar eso también, sí. Y no, de todas maneras, muchas gracias, Diego, y bueno, ha sido un momento muy grato, así que te siga yendo bien y gracias por compartir la experiencia. Súper, Nos gracias a dejamos hasta acá usted. entonces. No, Gracias a usted, un abrazo a la distancia, un gusto verlo Igualmente, después de que te harto vaya muy bien. tiempo. que sigan los Muchas éxitos. gracias. Chao, chao. Gracias.